Damos la bienvenida a los espectadores de Canal Saber, la plataforma multimedia de contenido cultural que impulsa Fundos y que cuenta con más de 26.000 suscriptores. La presente edición de Encuentros Fundos se ha convocado bajo el rótulo El desafío de la hispanidad, talla global a través del español, y cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de esta ciudad. Iniciamos esta segunda jornada de reflexión con una mesa que lleva por rótulo Institucionalidad panhispánica de irradiación de la cultura en español. Y solicitamos ya, por favor, la presencia en el escenario de don Manuel Lucena, que es profesor, historiador y escritor. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, es director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid y profesor adjunto de la Universidad Instituto de Empresa. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de fuera de España, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en la de Boston, en Suecia, también en Chile y en Colombia y en Oxford. Bienvenido, Manuel, adelante. Muchísimas gracias. Es para mí un honor y quiero empezar, por supuesto, por señalar dos cosas. La primera, insisto, mi enorme felicidad por poder estar aquí en Salamanca esta mañana con ustedes, gracias al apoyo de Fundos y a las inquietudes compartidas de mi querido amigo Carlos Leáñez. Y la segunda cuestión, al hilo del estupendo resumen del día anterior que me perdí, vendría a apelar a ese viejo y gastado chiste de los conferenciantes que indica que, como ya se ha dicho todo lo importante, podemos estar relajados y tranquilos y no esperen después de las cosas tan fundamentales que les han indicado nada absolutamente espectacular. Si acaso un enfoque que es diferencial porque tiene que ver con las trayectorias y encuentros del español, tiene que ver con la historia global. Yo soy un historiador de la globalización y trabajo cultura y globalización. Por eso, inevitablemente y felizmente, me interesa el Imperio Español, me interesa la monarquía hispana, me interesa ese pasado grande que hay detrás y compartido, del cual todos somos herederos. Por supuesto, la cuestión fundamental planteada por Carlos de la irradiación y el mirar hacia adelante es vital, pero es vital el punto de vista también. Y yo creo que en ese sentido la aproximación a la historia global impone obligatoriamente un cierto punto de vista optimista. Ya sé que puedo ser expulsado de cualquier seminario de geoestrategia o geopolítica, querido Carlos, pero al final hay que explicar cómo y por qué hemos llegado hasta aquí, cómo antes que nosotros ha habido suficientes seres humanos con empatía, con compasión, con capacidad de generar negociaciones y traducciones, cuestión fundamental. Y eso es lo que explica la historia que nos ha precedido, esa vieja frase que somos enanos a hombros de gigantes, una frase tan del Renacimiento. Bueno, pues nuestros gigantes son los gigantes del español en el pasado y los gigantes hispanos. Por eso, en este repaso somero a las trayectorias y encuentros del español, y perdonen que me vaya muy atrás, pero esto es historia global, si me permiten una modesta confesión, que es donde podemos entender algo y no en los parroquialismos, localismos, tribalismos y demás ismos aburridísimos que tienen que ver con eso que llaman la leyenda negra, que no se olvide nunca, es una expresión del siglo XX. Yo digo siempre que la leyenda negra es el Brexit español, de alguna manera. A ningún español del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta XIX le sonó nunca eso de la leyenda negra. Doña Emilia Pardo Bazán creo que puede a día de hoy, gracias a los trabajos de Luis Español, reivindicarse como la autora intelectual de
ese desatino de las guerras culturales más recientes que tanto nos afecta. Pero es anacrónico porque es una expresión, insisto, del siglo XX. Pero volviendo al punto de partida, creo que pensar en torno a un idioma, en torno a cualquier idioma, a nuestro queridísimo idioma español, tenemos que plantearnos en realidad que el hecho de la comunicación es un hecho muy reciente, muy frágil y de muy largo recorrido en la evolución, primero de los homínidos y luego de los humanos. No es irrelevante pensar que dentro de los últimos logros de las culturas humanas a nivel global está el hecho de podernos comunicar con palabras. Y yo creo que es muy importante recuperar esos contextos. Lo antigua que es la Tierra, que en realidad primero fuimos homínidos y luego hemos sido humanos, que fuimos capaces en nuestras progenies esenciales de domesticar el fuego 1,8 millones de años, el Homo erectus, tener herramientas, y mucho después vinieron los idiomas. Sabemos que nos preocupaba el más allá, teníamos compasión, pensábamos en términos de religiones estructuradas y también esto fue anterior a la pura existencia de los idiomas, apenas unos quizás 200.000 años antes de Cristo. Los idiomas comienzan muy tarde, cuando muchos de los rasgos de ser humano se han definido ya de manera automática. Otro punto crucial tiene que ver, y esto es muy interesante también pensando en las demandas del español actual, que en este viaje global de los homínidos y los humanos, en realidad todos venimos de África. Desde África viene la ocupación del resto de los continentes, y que por supuesto tiene que ver con dos procesos que definimos como el proceso de divergencia y el proceso de convergencia. Desde el origen de la dispersión desde África de nuestra especie, del Homo sapiens, la divergencia nos lleva a tener presencia en todas las ecologías del planeta. Estamos en los desiertos, la sabana, las montañas, las selvas, las islas. Cuando la acumulación de seres humanos en las diferentes ecologías tiene tanto éxito que empezamos todos a tener vecinos, se empieza a producir la conexión, la convergencia. La convergencia cultural es la globalización. Yo siempre hago la pregunta a los estudiantes de ¿qué tal se lleva usted con su vecino? Me llevo mal, me llevo regular, hacemos una fiesta en Navidad, yo les pido sal cuando lo tengo en casa. Bueno, todas las actitudes posibles de la convergencia. La convergencia cultural es la globalización y lo vamos a ver de manera inmediata. Hay hechos cruciales, determinantes, mutaciones de la interrelación cultural a escala planetaria que están relacionadas con España, con la historia y las culturas en español y con nuestro propio idioma. Esta imagen les la sonará, la recordarán. Bueno, yo creo que el hecho aquí crucial es que en Atapuerca estos primeros europeos, el Homo antecesor, los cambios de cronología, gracias a los fantásticos trabajos que hacen, tiene que ver con que ellos no tenían un idioma. A mí me parece que este es el hecho fundamental. El papel de las migraciones, lo acabo de señalar, y con ellas de los idiomas, y cómo el papel de las traducciones y de la comunicación será crucial a partir del momento de la convergencia. Insisto, más o menos unos 10.000 años antes de Cristo en nuestra tradición cronológica. Quizás el siguiente hecho que fuera de la divergencia y el comienzo de la convergencia, empieza a haber seres humanos en todos los lugares, tiene que ver con que se produce un fenómeno importantísimo para nosotros y para la lengua española, que es el fenómeno de la desconexión. Esos grupos humanos, esas tribus, podemos imaginar, en una metáfora eficaz, que se dispersan por todos los continentes, empiezan a vivir en condiciones de aislamiento. Y esa desconexión, ese es el punto fundamental, es el instante cero de la última globalización, o lo que llamamos
en los últimos 15, 20 años, creo yo con enorme éxito. Esto ha cambiado la historia de España, la historia global y la historia de las Américas, y el que no quiera verlo es su problema. Este es el instante crucial en el cual comienza eso que llaman la globalización del castellano. A mí me gusta mucho una expresión de Mauricio Wiesenthal, gran escritor barcelonés, cuando él dice eso de el español es más moderno que el castellano. Y no lo dice nada contra el castellano, lo dice en el sentido en el que desde la reconexión global de los continentes, desde que entre 1492 y 1521, del viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón a la primera vuelta al mundo, los continentes se vuelven a conectar de manera definitiva. América se había quedado como una pieza perdida, más o menos unos 30-40.000 años antes de Cristo, y la dinámica de los aislamientos sucesivos era lo que marcaba la evolución de las culturas globales aisladas. Fíjense en China, ¿no? China, que comienza una expansión marítima durante las primeras décadas del siglo XV, en un combate palaciego entre los mercaderes y los aristócratas de las posesiones y del imperio continental. Son los primeros los que pierden, y China literalmente se cierra de manera clara respecto al resto del mundo hasta las guerras del opio, hasta las guerras de 1839-40, la primera guerra del opio. Mesoamérica está aislada en sí misma e incluso aislada del mundo andino, en la imagen arriba a la izquierda. El mundo de la Europa cristiana y del aventurerismo y el capital riesgo marítimo que está detrás de la cultura de los descubrimientos representa algo muy distinto. Representa al final esa primera globalización en la cual el protagonismo español y portugués va a ser determinante. Japón está proyectado hacia Asia, India controla perfectamente bien el gran entorno de la riqueza global, insisto, 1491 que tienen ahí, y el mundo de las culturas en expansión musulmanas actúan como los intermediarios preferentes de todos los tráficos globales. Y sobre ese mundo de aislamiento y conexiones tenues, e incluso de conexiones que se realizan y se rompen, como ocurre, insisto, con China, que comercia con Etiopía en 1420 y luego desaparece hasta el siglo XIX de allí, cae como un meteorito el hecho fundamental de las dos reconexiones globales y de los dos viajes épicos marítimos que llamamos el viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón y el viaje de Magallanes Elcano. La globalización, en ese sentido, tiene que ver con el día después. No tiene que ver con un instante épico que construimos a posteriori para poder entender qué fue lo que ocurrió. Cuando pensamos en Cristóbal Colón y esta imagen maravillosa del Museo Naval, creo yo que lo explica muy bien, Cristóbal Colón sabía perfectamente dónde iba, tenía información privilegiada sin la menor duda, y muy probablemente murió convencido de lo que tenía que estar convencido, de que él en realidad había llegado a Asia. Desde ese instante, y el cuadro del cuarto centenario creo yo que lo evoca bien, hay un intercambio de productos, emociones, cuerpos, tecnologías, capitales y culturas. La globalización es la interconexión, es la intercomunicación, es el intercambio. Estamos sometidos, por supuesto, a ese intercambio permanente. Por supuesto, podemos oír una voz. José Garnelo, el pintor, esboza un gesto en este Colón completamente anacrónico, vestido con unas pieles estupendas, que nos vendría muy bien un día de frío salmantino, pero aquellos son las Islas Bahamas. Sabemos perfectamente dónde desembarcó Colón, en el islote Watling, en las Bahamas. Y bueno, pues más allá de lo anacrónico y de la explicación a los españoles del cuarto centenario, a los hispanos del cuarto centenario, e insisto, con ese cuadro bíblico en términos muy claros, hay una voz que es la de Colón arrancando la conversación global, en la cual lo que llamamos descubrimiento con toda legitimidad es en realidad la reconexión americana
de un continente que se llama así solo desde 1507, no tenía ni nombre como tal continente, no estaba determinado en la geografía global, desde ese momento se reconecta con Europa, con África, con el gran núcleo de civilización global euroasiático y africano, y más adelante, gracias al galeón de Manila, también con Asia. Así que aquí hay un hecho crucial que tiene que ver con las muy peculiares condiciones del rechazo de los portugueses a Colón, de la jugada de póker y de increíble oportunidad que supone para los reyes católicos y el capital riesgo castellano, hay que decirlo, por supuesto que está ahí detrás, el intentar aprovechar esa oportunidad y ver qué es lo que va a ocurrir con posterioridad. No podemos separar la otra imagen de esta. Esta imagen es más fiable desde el punto de vista de las fuentes, el cuadro de Elías Salaverría, 1919, con la llegada del Cano a Sevilla. El aire de una peregrinación aparece ahí, pero también y sin duda lo indeterminado de la expansión de esa monarquía española ya de los Austrias, con Carlos V en el trono español y el trono imperial también desde muy poco después. Nunca se planeó una vuelta al mundo, fue una solución de crisis, fue una gestión en la cual, bueno, los dos barcos que habían conseguido llegar a Filipinas tras cruzar el Pacífico deciden más o menos vuelve tú por allí, por la ruta prevista, que era ir y volver por el mismo camino, atravesando el sur de América, el estrecho de Magallanes y la Patagonia, y yo voy a volver por el Índico y que haya suerte y llegue alguien a casa. La ruta la tenemos aquí muy clara. Así se produce la segunda gran reconexión, que deja una pieza fundamental del mecano final sin resolver, porque era imposible en ese momento. El de la conexión de América con Asia queda resuelto, pero no el de la conexión de Asia con América. Va a llevar 7 años, va a llevar casi 60 años resolverlo, 7 expediciones y una cantidad de eventos en los cuales evidentemente no puedo entrar. Pero sí quiero subrayar que estas dos mutaciones globales, estas dos reconexiones, se hacen en nombre de la corona española, bajo patrocinio y material incluso de la monarquía española y también como parte de un proceso de consolidación de una monarquía moderna en pleno Renacimiento. Pensando en cómo el español llega a ser lo que es hoy el segundo idioma global, los 600 millones, no voy a elegir cuál informe del Cervantes es el que nos va a dar los mejores datos, de eso sabe mucho más Carlos. Lo que me interesa subrayar es cómo y por qué la lengua española, desde el primer instante, forma parte de esas importantísimas reconexiones de la humanidad, de la cual, insisto, somos aquí ahora los últimos herederos y beneficiarios. Yo no tengo una visión hobbesiana de la historia humana, yo tengo una visión no rusoniana, pero sí me parece que la historia nos cuenta, nos tiene que explicar por qué estamos aquí conectados y por qué tenemos una herramienta tan poderosa a nuestra disposición que llamamos la lengua española. Fíjense, esto está bien sabido, salieron 237 tripulantes, volvieron 19, como para comprar billetes y apuntarse, luego volvieron otros 10 y en realidad estamos hablando de gente que venía de muchos sitios, de Rodas, de Bermeo, de Savona, de Ayamonte, de Huelva, de Bilbao, en fin. Había una cosmópolis castellana, aragonesa, por supuesto, también digan lo que digan. La primera misa que se realiza en el Nuevo Mundo es un sacerdote catalán, Fray Ramón Pané, el que la celebra, el mito del relegamiento, estas cosas que habrá tiempo de comentarlo en todo caso. Y yo creo que lo crucial aquí es, aparte de ver que en realidad el mundo se conecta con el mundo, tiene que ver con un par de cuestiones nada menores. Hay una decena de indígenas, nativos, habitantes de las Molucas o, en este caso, de las Bahamas que regresan con Colón en el primer viaje y que forman parte de esa mediación que se construye desde el primer instante. Y me interesa aquí señalar este hecho de la comunicación, ¿no? Más allá de la ritualización, los tipos de guerra, los conflictos, la tecnología, cosas que sencillamente no explican la permanencia, explican el instante de la batalla, pero no el día siguiente. Lo que lo explica
ahí es la cultura. Bueno, que podemos preguntarnos cosas tan curiosas como esta. ¿Cómo consiguieron traducirse unos con otros? ¿Cómo consiguió la expedición de Magallanes Elcano, que llevaba, tomemos nota, telas, bonetes colorados, terciopelos, azafrán, marfil y mercurio? Eso era lo que ellos pensaban en origen. Estos señores de las Molucas, que tenían pimienta, clavo y especias, iban a cambiar, porque ¿quién no va a querer un bonete colorado o un poco de azafrán? O sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad de la necesidad de la traducción y cómo al final ellos consiguen hacerse entender, se entienden lo suficiente como para cambiar, lo sabemos muy bien, son los impuestos al final, ¿no? 230 kilos de clavo los cambian por 15 hachas, 35 vasos de vidrio y 150 cuchillos. Bueno, ¿cómo se produce el hecho de la traducción? ¿Cómo consiguen ajustar el valor de intercambio de productos? Entendemos que muy deseados. Más allá de, insisto, la banalidad, la estupidez de pensar que los europeos llegaban allí, eran más listos que nadie, más violentos o tenían un cañón. Tenían de todo, pero allí todo el mundo también tenía de todo. Hasta la Revolución Industrial no hay ninguna prelación cultural europea, ni siquiera tecnológica, capaz de dominar en el contexto de Asia. Yo creo que ahí el paso siguiente, querido Carlos, es que no hay conquistas sin mediadores. Ya dijo Bartolomé de las Casas esto de que conquista es un vocablo mahomético. Bartolomé de las Casas emprendió una especie de guerra cultural para suprimir la palabra porque le parecía que había que eliminarla de la legislación, y era un súper fanático, más allá de que haya tanta gente que hace apología lascasiana. No está tan claro en la historia el papel de otro personaje que a mí me parece fascinante, Luis de Torres. Luis de Torres fue el traductor hispano-judío del primer viaje de Colón. Y, bueno, pues, ¿qué sabemos de él? Que era natural de Moguer, que hablaba latín, griego, hebreo, caldeo, castellano, mozárabe y hacía signos. Era un señor preparado, pues, como un traductor de esos de teléfono móvil de hoy. Con Luis de Torres, en cualquier sitio te entiendes, ¿no? Sería casi un chiste. Sabemos también que él se queda en 1493 en Fuerte Navidad, Haití, y allí muere a manos de los pacíficos taínos. También sabemos que prueba el tabaco para las digestiones, que conoce el pavo y que seguramente es uno de los primeros traductores europeos, excepción hecha la experiencia portuguesa, muerto en acto de servicio. Insisto, cuando están esperando la llegada del segundo viaje, acuérdense que el primer viaje de Colón es un viaje típico de descubrimiento y rescate, como los de las costas de África. El segundo viaje es un viaje de poblamiento. Van 1.200 personas en el segundo viaje y, por supuesto, se trata de fundar una colonia, no solo de determinar una ruta de navegación. Esta imagen totalmente pop, posmoderna, televisiva de Malinche, creo yo que evoca la siguiente parte de cómo la lengua es crucial en el desarrollo de las estrategias de permanencia y de conexión global. Malinche es quien hace posible la fundación del México virreinal. La historia la conocen perfectamente. Malinche es una indígena maya, esclava, que habla también náhuatl y por lo tanto luego actúa como mediadora entre Cortés y el entorno de Jerónimo de Aguilar, que es un náufrago que ha aprendido el dialecto maya que conoce Malinche, con lo cual se puede entender con los náhuatl directamente. Los últimos años han marcado sin duda una recuperación de dos percepciones de la llamada conquista de México. No hay conquista de México, hay una guerra indígena, una guerra interétnica en la cual la posición de Malinche y de Cortés como mediadores, negociadores y diplomáticos explica perfectamente el final, no de México, el final del Imperio Azteca, que es algo muy distinto. ¿Hasta qué punto entendemos y valoramos que la consecuencia determinante de estos episodios clásicos de la historia de la expansión europea, no me molesta tampoco el término, o de la historia global de España, ese término sí querría defenderlo así, como una historia postnacional global, que por supuesto es historia de España, pero que es también historia de México, de Chile, de Colombia o de Estados Unidos, puestos a pensar en la realidad del siglo XXI. Todo esto
tiene que ver con cómo y de qué manera la permanencia, la fundación de los reinos de Indias, tierras por descubrir y por ganar, que cuentan los documentos colombinos, se apoya en una serie de estrategias lingüísticas muy claras. Yo quiero, en ese sentido, rendir homenaje pues, a este par de libros. Pueden ser muchísimos más, los tienen aquí en la maravillosa biblioteca. Aquí lo que yo querría subrayar es que siempre existió por parte de la monarquía española una política lingüística. Estos dos libros, uno del 91 y otro del 77, son apenas dos pequeñas muestras. El de la izquierda, Documentos sobre política lingüística en Hispanoamérica, de mi querido maestro Francisco de Solano, a quien siempre preocupó muchísimo todo esto de las traducciones, los protocolos, las preguntas, las relaciones geográficas. O el gran libro de Louis Hanke, Cuerpo de documentos del siglo XVI, sobre la fundación de los derechos humanos y el derecho internacional. Pocas bromas, y Louis Hanke era estadounidense, evocan que siempre nos ha preocupado lo que podríamos llamar la política lingüística en España, en la monarquía española y, en función de las diferentes coyunturas, en la estructura política hispana conectada. Tenemos estos libros y ¿qué es lo que nos cuentan? ¿Qué es lo que nos cuentan los archivos? Por ejemplo, que hay muchas leyes de Indias dedicadas a resolver problemas prácticos. ¿Cómo se usan las señas? Que en las expediciones se lleven intérpretes. La pena para los traductores que se dejen comprar en los juicios y estén a favor de quien haya testificado en contra de ellos. Que en los juicios los indios que no sepan castellano puedan llevar traductores propios fiables. ¿Cómo hacer traducciones difíciles? ¿Cómo explica la Trinidad en un grupo amazónico que es panteísta y que no tienen una Trinidad, sino que tienen 10 dioses que son hermanos? Problema típico que se plantea en esas circunstancias. La situación de los curas nativos, su importancia, quedémonos con la frase, incompetencia española en el aprendizaje de otros idiomas. Bueno, el hecho de que los indígenas sepan español y superen los inconvenientes. El trabajo de negros libres como voceros y pregoneros o traductores. Desde las primeras ciudades españolas en América, el oficio de pregonero público, que es un oficio del ayuntamiento, del cabildo, tiene mucho que ver con negros libres y con esclavos que a veces son del cabildo para realizar ese oficio de ser la voz que retumba y ser la voz que difunde. ¿Nos quedamos ahí solamente en los documentos? No, en absoluto. En los años 60, Peter Boyd Bowman hizo un estudio pionero intentando fijar el español de América a partir del origen migratorio y publicó un libro clásico, El Índice Biogeográfico de los Españoles que pasan a América. Con las licencias legales de quienes habían ido allí, simplemente fue capaz de determinar el origen andaluz, extremeño, castellano, canario del componente inicial de las versiones de lo que llamamos hoy el español de América. Quizás este pequeño texto del libro de Solano yo creo que explica muy bien, sirve muy bien como ejemplo. Las tentativas de Pedro Arenas en México para fomentar la comunicación entre blancos e indios, frases más cotidianas y comunes en el trato interracial. ¿Y qué es aquello que don Pedro Arenas descubre que es lo que necesitamos traducir? Las palabras de salutación, lo que se preguntar por los enfermos que hay en casa, lo que se suele decir consolando a alguna persona, palabras que se hacen preguntando por los ausentes, lo que se suele decir a un mozo cuando le envían por comida a la plaza, nombre del ajuar, lugares dentro de la casa, palabras que se dicen alabando a alguno que hace bien su oficio, palabras de vituperio, recaudo para coser, nombres de cosas para escribir, nombres de los colores, cosas que se ofrece preguntar a alguno que se encuentra en el camino caminando, preguntas que se suelen hacer a un viandante. La vida cotidiana de las ciudades. El Imperio Español fue un imperio de ciudades y necesitábamos traducirnos unos a otros en las calles para poder llegar a alguna parte. Muy rápido, desde finales del siglo XVI, en la etapa de Felipe II, que para mí es la crucial, esa globalización con mediación determina lo que se ha llamado en la historiografía de manera recurrente la era de la Pax Hispánica.
En realidad es una era de monarquía compacta o compuesta, de integración de las élites indígenas y no solo indígenas en la administración y el gobierno del imperio y, bueno, de estabilización del barroco como ideología y como estrategia política que es capaz de ensamblar el imperio global de los Austrias. Esta imagen, que quizá algunos conocen, creo que determina muy bien esta idea. ¿Quiénes son estos tres señores? Es una imagen que está en el Museo del Prado. Don Francisco de Aroba, de 56 años, y sus dos hijos, don Pedro y don Domingo, que están en Esmeralda, la costa norte del Ecuador, y que han decidido pactar con Felipe II a cambio de reconocerlo como su señor natural, a cambio, evidentemente, de que les dejen integrarse y aprovechar nada menos la presencia de la monarquía para acabar en una guerra florida y detener el conflicto fronterizo, podríamos decirlo también de una manera mucho más clara. Pero lo interesante es que eso esté en el Prado, o que haya caciques de Tlaxcala mestizos. El último libro es Serge Lusinski, Conversaciones con un mestizo de la Nueva España, que vinieron varias veces a América para conversar en el Escorial con Felipe II. Esa conversación era la monarquía de don Felipe II. Si hablamos de una presencia permanente de un imperio de ciudades, ¿qué otras piezas había ahí? Nada que ver, por supuesto, con las estrategias del colonialismo o el imperialismo postindustrial, que son cosa del siglo XIX. Las propias palabras imperialismo y colonialismo se inventan a finales del siglo XIX por los victorianos para designar el evidente designio de civilización global angloamericana que se está formalizando ya en esa época. Yo creo que lo que tenemos que pensar más bien es que este es un mundo distinto y estar en Salamanca y comentarlo creo que es muy relevante. Es un mundo que tiene que ver con las universidades. Hay datos escalofriantes que ustedes conocen. La primera universidad de Brasil es de 1903. La primera universidad del mundo hispano en buena competencia sobre cuál fue la primera, seguramente es la de 1538 de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. En realidad, la monarquía española lo que hace es fundarse y consolidarse a través de una burocracia de justicia y de leyes, un aparato burocrático judicial que se nutre de, evidentemente, unas rutas de mérito y una también impresionante red de universidades, que es una muy interesante excepción a la hora de entender cómo y por qué ese imperio de los Felipes logra tener continuidad. He mencionado antes un par de cuestiones vinculadas con la definición de, hoy ya lo llamamos la diversidad. ¿Qué es el otro? ¿Cómo conseguimos entender las categorías, las capas sucesivas de humanización y de humanidad? Bueno, yo creo que no es banal en absoluto hablar del Padre Vitoria, de la Escuela de Salamanca, de eso que llaman la guerra justa y luego hemos llamado el derecho internacional y los derechos humanos ya desde el siglo XVI. Está consolidada esa globalización, esa primera globalización con acento español, hispano, monárquico, austracista, primero de monarquía universalista bajo Felipe II, luego de monarquía católica bajo Felipe IV y en adelante. Por supuesto que sí. Esta imagen creo yo que nos ayuda a pensar en esa dirección. La globalización se articula mediante nodos de comunicación intercultural, donde hay un intercambio acelerado, una interculturalidad manifiesta, allí hay una velocidad ampliada de la globalización. Y eso es lo que pasa en Sevilla. A mí me gusta mucho la imagen porque contrasta totalmente con la versión estúpida de los románticos del país de la fiesta y de la siesta, donde no hay nada, no hay innovación, todo es catástrofe, en fin, ¿qué les voy a contar que no conozcan mejor que yo? Bueno, ahí lo que vemos es el Shanghái de este momento, seguramente, ¿no? Sevilla, y todo es comercio, todo son nubes, todo es movimiento, todo es, por supuesto, la puesta en marcha y la conexión global del Imperio Español, en esta época ya con Felipe III. ¿Qué habría que decir del hecho del español dentro de ese despliegue de una monarquía universalista y católica que fue imperio en la época de Carlos V? Creo que es muy importante señalar que las identidades políticas no son idiomáticas.
como señala la gran catedrática Harvard Tamar Herzog en su gran libro, Ser español en la Edad Moderna. Bueno, el hecho de hablar el idioma era importante, las élites se entendían obviamente en latín, un poco más adelante quizá en francés o en otro idioma, pero lo determinante aquí tiene que ver con que en ese ensamblaje de monarquía compacta o compuesta no había una guerra de las lenguas. Por el contrario, las lenguas funcionaban, lo que se buscaba eran agregaciones, economías de escala en las lenguas que permitieran construir burocracias imperiales capaces de gobernar a escala global. Las polémicas del español, si acaso, tienen que ver con la competencia de las ciudades de la monarquía por ser más fieles, ser más leales, tener el cielo más transparente. El libro de Carlos Fuentes, ¿no? Carlos, la región más transparente. Y compiten por mostrar que el mejor idioma es el que ellos tienen. Si se habla la mejor lengua en esa ciudad, los niños crecen sin enfermedades, la vida es feliz, las emociones son fantásticas, no hay mosquitos, no hay plagas, no hay piratas y hay una felicidad posible en este mundo que tiene que ver con la Pax Hispánica y que tiene que ver, por supuesto, con una determinada identidad política y emocional. El centro del Imperio Español, de la monarquía española, por supuesto, fue México, porque México estaba en el centro de los dos grandes tráficos globales que representaban el éxito cultural y civilizatorio de la monarquía de los Austrias y luego también de los Borbones. En la ruta hacia el oeste, hacia Asia, la conexión con China y, por el otro lado, la conexión con Europa. Esta imagen de finales del siglo XVII de México, creo yo, que expresa muy bien, bueno, esa sana competencia lingüística. Insisto, el mejor idioma que se habla muestra el nivel de lealtad al rey y a la monarquía que se tiene. El hablar bien la lengua es un factor político ahí y el hecho de la importancia de México. Otro punto interesante es que en este contexto las lenguas imperiales se van a convertir bajo la idea inicial del latín, y ahí tienen a Nebrija pensando en Roma, no pensando, por supuesto, en el castellano en la época de los Reyes Católicos, ayuda a mantener la conexión y, por lo tanto, a mantener los niveles de la globalización, los escenarios de la globalización. Hay elementos sustanciales del uso del español como lengua global que tienen raíces aquí. Ya saben que en América, por ejemplo, bueno, no había caballos. ¿Cómo sería una América sin caballos? Desde luego el salvaje oeste, llamado así, no existiría. Hay que poner nombre a nuevas cosas. ¿Qué sería de nuestra vida sin chocolate? Pues una vida mucho más dura y bastante difícil, sin la menor duda. Bueno, aquí tienen un famoso bodegón de Zurbarán, 1640, chocolate bebido en tazas de cerámica china. El barroco es un mundo barroco, es un mundo estable dentro de la incertidumbre, es un mundo providencialista. Fernando Rodríguez de la Flor, gran catedrático de aquí de Salamanca, hablaba del barroco como una ideología global. Yo coincido perfectamente, he aprendido de su magisterio. Y ese barroco funciona, se articula mediante el intercambio, el comercio, la comunicación, de redes de genealogías, de itinerarios y de rituales. Es una monarquía policéntrica, sin duda. En las fronteras gestiona los conflictos mediante parlamentos, pactos y fiestas. Esa idea del permanente aparato militar, evidentemente, no es cierto tampoco. Había un ejército permanente que llegaba a 7.000 o 8.000 soldados, lo sabemos perfectamente bien. Yo diría que los idiomas son el poder blando de ese mundo de la primera globalización y el español es el gran recurso en el cual se articula la permanencia de la monarquía. Hay una dinámica de desistimiento del control directo. Las corporaciones, las noblezas locales, las élites indígenas, las corporaciones con libertades y privilegios reciben una delegación del poder real para mantener el gobierno. ¿Y qué pasa durante el siglo XVIII, en el cual hay últimamente tanta confusión? Es un siglo de éxito de la cultura de la monarquía española. España entra en la época borbónica bajo un modelo de autoridad diferente, no una autoridad delegada, sino una autoridad ejercida en el territorio por
los reyes y sus representantes, los cuerpos de ingenieros, militares, los ingenieros de otros tipos también, a finales del siglo. Pero yo querría señalar aquí que en ese tránsito del capitalismo mercantil a la revolución industrial no hay ninguna fracasología hispana que resista el trabajo de la verdad y la imagen de la verdadera historia. La ciudad más rica del hemisferio occidental en 1800 era México. En 1800 el 56% del actual territorio de los Estados Unidos pertenecía a la monarquía, en este caso de Carlos IV. Así que olvídense de las interpretaciones del siglo XIX o del siglo XX con la leyenda negra que crean esta serie de ficciones, verdades cansadas las llamó George Steiner, que nos muestran un siglo XVIII catastrófico. Nada de eso. Es un siglo de ciencia, tecnología, articulación del territorio, cartografía, matemáticas sublimes, es decir, álgebra y cartografía. Esta imagen yo creo que resume bien ese proyecto de consolidación de lo que algunos llamamos la nación imperial española. En 1812 la Constitución de Cádiz lo señala con meridiana claridad y es una aproximación notarial. No se habla de algo que puede existir, se habla de algo que ya existe. La nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios, los españoles europeos y los españoles americanos. Esta imagen de la Inmaculada Concepción como el Imperio Español creo que evoca muy bien ese cruce entre lo barroco y lo ilustrado. Hay un mapa ahí. Fíjense que el brazo derecho de la Inmaculada es América del Norte, el izquierdo es América del Sur, las extremidades de la Inmaculada son las rutas de navegación y abajo están las Filipinas y la cabeza viene a ser la península, viene a ser la España europea, utilizando el lenguaje del momento. Ahí sí hay un giro en la percepción y lo que podríamos llamar, Carlos, las políticas del español. Porque ya estamos en el momento en que va aflorando el nacionalismo romántico que sí va a hacer de la lengua un elemento fundamental del protocolo de hispanización y del protocolo de lealtad y pertenencia a la monarquía española. Hay una idea de uso del idioma que se incorpora a la idea de ser vasallo y luego ser ciudadano. Hay un debate, por supuesto, terrible con los misioneros, porque los misioneros han evitado, según acusaciones de algunos regalistas, que los indígenas aprendan español porque de esa manera permanecerán para siempre dentro de las reducciones misionales y permanecerán bajo la sujeción a los propios misioneros. Otros dicen que eso es una acusación injusta, evidentemente, y que de ninguna manera se puede poner en duda la lealtad, en fin, de las diferentes órdenes en la consolidación de lo que yo creo que hay que llamar una nación imperial hispana. Al fin hay una capital en ese mundo de la Pax Hispánica, Madrid. Madrid es una invención napolitana de Carlos III, si me permiten la aproximación, y ese edificio, que es el Museo del Prado, iba a ser la Academia de Ciencias y Artes. Ese mundo de ciudades que todavía podemos evocar en estas imágenes: Lima 1794, Manila 1792. Y 2 siglos después, y ya voy terminando, Carlos, me queda poquito tiempo, ¿qué es lo que podemos ver 2 siglos después? Bueno, hay un escenario de crisis en la metrópoli a partir de 1808, hay una invasión francesa. Durante 3 años, 1808, 9 y 10, eso que llamamos la Guerra de Independencia, en realidad es una guerra imperial hispana contra Napoleón, y las primeras proclamaciones de autonomía política desde 1810 en América se producen ante el peligro de anarquía étnica y de desorden social, porque si no cae Cádiz hoy en manos de Napoleón, va a caer mañana. Es frente a ese instante angustioso de la pérdida definitiva de la España europea, ante lo cual las élites locales hispanoamericanas de los diferentes reinos de Indias antiguos se sublevan y operan en un proceso de guerra entre ciudades, de guerra civil y de guerra patria más tarde, que terminará hace justo 2 siglos, en 1824, 9 de diciembre, con la batalla de Ayacucho. Y aquí querría apuntar 2 o 3 cosas que creo que pueden ser relevantes. Primera, el republicanismo hispanoamericano usó de manera masiva el español para fabricar ciudadanía.
El español lo impusieron desde la independencia de las nuevas repúblicas sin el menor escrúpulo porque formaba parte de la pedagogía nacional. Y hay críticos del siglo XIX, ensayistas hispanoamericanos, que recriminan a la monarquía española no haber liquidado las lenguas indígenas porque sería mucho más fácil hacer una nación de ciudadanos si todos ellos hablaran español y no tuviéramos que empezar por este proceso. Así que cuidado con quienes critiquen o planteen un escenario que no sea este. Segunda cuestión. Yo creo que en realidad las irradiaciones del español, Carlos, tienen que ver con dónde nos enlazamos con este escenario de las estaciones de metro más cercanas en las cuales se produce el intercambio masivo de la globalización. Y termino con un apunte porque hay que tener muchísimo cuidado con los estereotipos. Frente a la leyenda rosa y la leyenda negra, la verdadera historia. Los estereotipos son leyendas, son falsos. La leyenda negra no es combatible desde el escenario de la racionalización, sino de la verdadera historia. Bueno, hay que decir también que no somos lo que solíamos, sino que somos otra cosa. Sabemos que tenemos un problema de autoestima y sabemos también que hay fundamentalmente 3 estereotipos que afectan a los hispanos o los latinos. Creo yo que en ese sentido el trabajo reputacional, el trabajo con el valor económico, con la autoestima que nos debe dar hablar español y compartir un código a esta escala, un código de comunicación global a esta escala, y lo ha mencionado quien me ha precedido, Paloma, yo creo que este asunto es absolutamente fundamental. Hay 3 escenarios fundamentales de imágenes de España y de lo hispano. La España imperial, la España romántica y la España del revisionismo o la normalización de las últimas décadas. Pero yo sí quisiera terminar aquí llamando la atención sobre el cuidado que debemos tener en la celebración de los estereotipos. Primero, el romanticismo colonialista que está vinculado al final del Imperio Español y todo lo que hay ahí detrás. A cierta industria turística le puede venir muy bien el estereotipo, pero desde luego en términos de industria educativa, universidades o innovación tecnológica, yo creo que desde luego que no. Quiero acabar con esta imagen. Ese señor, esto es una representación artística. Francis Alice es un belga que vive en México y que se planta tranquilamente en el Zócalo, en la Plaza Mayor, y se coloca entre un fontanero y un pintor que se enfadan muchísimo y le preguntan a ese gringo qué está haciendo ahí. Oiga, la ironía, Carlos, es que él pretende alquilarse también a sí mismo como un turista. Lleve un turista a su casa, llegamos a un acuerdo económico y hace usted lo mejor de la explotación de los estereotipos. Los estereotipos, insisto, Steiner las llamaba las verdades cansadas, son los verdaderos enemigos de nuestro desarrollo futuro, impiden pensamiento prospectivo y, sobre todo, quitan valor a los hablantes del español. Tanto el victimismo como la mirada al pasado enfermiza, como la ausencia de responsabilidad, como la pornomiseria, todo lo vinculado con la industria cultural del narcotráfico es pornomiseria. Si puedo mostrar lo peor de mí mismo, ¿por qué quedarme solo con lo malo? Esa obcecación en lo que peor nos puede mostrar, evidentemente debe quedar atrás, y creo que este evento, esta conversación sobre el desafío de la hispanidad, es una excelente oportunidad para dejar este mundo arcaico, preglobal y yo diría también muy aburrido de una vez por todas detrás de nuestras espaldas. Muchísimas gracias.